La parte que vamos a ver se titula El trato de Dios con Israel. Vamos a ver el capítulo 10, versículo 4 hasta el versículo 13. En Romanos 10:4 dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin. En griego es la palabra telos, que significa terminal, donde termina el viaje, la última parada de la ley para justicia a todo aquel que cree. El fin del esfuerzo humano, el fin de las buenas obras para ser salvo. Pero los judíos no querían someterse a eso, querían justificarse por sus propios esfuerzos. Romanos 10:5 dice así: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El que quiere ser justificado por la ley vivirá por esa misma ley. Moisés declaró que todo el que practica la justicia demandada, es decir, exigida por la ley, debe vivir por ese estándar de justicia. Romanos 2:25 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y Gálatas 3:10 también nos puede dar un poco de luz a este asunto. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. O sea que los que dependen de las obras de la ley tienen que depender de ellas al 100%, todos los días de su vida sin fallar nunca. Si quieren ser justificados de esta manera, pues no hay ningún problema. Háganlo, pero háganlo desde ahora y hasta que se mueran. O sea, mejor dicho, desde que nació hasta que se muera. Y debería cumplir los 613 mandamientos a cabalidad y pretender cumplirlos sin fallar. Porque en el momento en que falle una sola vez, ya no han cumplido la ley, ¿no? Y yo no conozco a ninguna persona que sea así, o sea, que haya cumplido toda la ley a cabalidad, ¿no? Si hay alguien que lo conozca, pues que me lo diga, ¿no? La otra manera de justificarse es a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es por la que yo voy, es por la que están yendo ustedes, me imagino, ¿no? Si una persona continuamente hizo el bien sin nunca hacer el mal, a ver qué me pasa aquí, en toda su vida, Dios le daría a esa persona vida, pero nadie puede hacer esto. Gálatas 3:10 al 13. Bueno, esto ya lo hemos leído. Leamos Levítico 18:5. Dice así: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. El que comienza por la ley tiene que terminar con la ley. Si va a ser justificado por las obras de la ley, Dios no le permite que elijas las leyes que te convienen. Tienes que cumplirlas todas, incluyendo las leyes de dietas, de los días de fiesta,
Las leyes de los sábados, las leyes de la vestimenta, se han de cumplir, como hemos dicho, las 613 leyes del Antiguo Testamento perfectamente todos los días de la vida sin fallar uno. Algo que es imposible para el ser humano. Pero los judíos, que no querían someterse a la justicia de Dios, inventaron otras maneras de salvarse, de justificarse delante de Dios, pero obviamente no lo lograron, ¿no? Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios hizo lo que era imposible para la ley y lo hizo enviando a su Hijo al mundo en semejanza de hombre. Era 100% hombre y 100% Dios a la vez. Y Romanos 2, 5 al 8 dice así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Si alguno quiere ir por su propia justicia, Dios le dará la vida eterna. El problema es que tiene que cumplir minuciosamente todos los requisitos de la ley, desde el nacimiento hasta la muerte. Y si no, lo único que le espera es la ira de Dios. Hay una manera superior a esa. Puedo depender de la obra de Dios a mi favor a través de la muerte de su Hijo en el Calvario. Esas dos opciones tenemos. Lamentablemente, muchos cristianos dicen que tienen que hacer algo para ganarse la salvación. Y es que somos religiosos de nacimiento, pero cuando miramos la palabra de Dios podemos llegar a entender que la salvación no es por nuestra propia justicia, sino por el sacrificio de Jesucristo. La salvación es dada por Dios a todos los que creen en su Hijo y en su obra redentora. Esta justicia por la ley requiere una adherencia perfecta, absoluta a los estándares de la ley en todo momento. Santiago 2:10 lo dice claro, ¿no? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Imagínense que la ley es una cadena de 10 eslabones. ¿Cuántos eslabones se tendrán que romper para que alguien que esté sujeto en esa cadena y dependa de esa cadena caiga al vacío? Pues con uno solo caerá al vacío, ¿no? O sea, que puede vivir toda la vida perfecta, pero si falla una sola vez, ya no hay vida. Se acaba la esperanza. Y Romanos 3, 19 al 20 dice, pero sabemos todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no salva a nadie. La ley demanda lo imposible, por lo tanto, la justicia no puede venir de la ley. Solo el fracaso y la culpa vienen del tratar de asegurar la justicia mediante la obediencia a la ley. Romanos 10, de 6 al 13, Israel no pudo entender la justicia que viene por la fe. Leámoslo, todo el pasaje dice así, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De estos versículos que hemos leído, los primeros 6 y 7 son una cita del Antiguo Testamento. Los judíos tenían dos obstáculos que le impedían creer en Cristo. Uno, la identidad de Cristo, y otra, la resurrección. En el versículo 6 es una cita del Antiguo Testamento que habla de la identidad. Dice así, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Los judíos creían que Cristo no había llegado. No querían creer que el Cristo ya había llegado del cielo. Estaban diciendo todavía, ¿quién subirá al cielo para traernos al Salvador? Por falta de creer en él, todavía estaban mirando al cielo, pidiendo a Dios que lo mande. Y en el versículo 7, lo repetimos, dice así, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No creían que Jesús había resucitado. Estaban esperando a otro. Y por no creer en la identidad de Cristo, que era el Señor, y por no creer en la resurrección, estaban todavía diciendo quién irá al abismo para traerlo. Y eso ya había sucedido. La obra ya se había efectuado. Pero ellos, en su incredulidad, estaban pidiendo que sucediera. A ver, me he pasado. Aquí. Romanos 10:6. Pablo entendió que el rechazo de Israel, de la justicia que viene por la fe, iba en paralelo a la reacción incrédula, es decir, al rechazo de la antigua Israel y la exposición de Moisés de la ley. Deuteronomio 30, 11 al 14 dice así, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. O sea que lo que vemos aquí en los versículos 6 y 7 y 8 del capítulo 10 de Romanos es una cita de Deuteronomio 30 del 12 a 14. Vamos a analizar con más detalle este pasaje. En Deuteronomio, después de decir qué hacer y no hacer por 30 capítulos, Moisés advirtió a Israel a no ser incrédulos, diciendo, no podemos obedecer la ley. Romanos 10:6, al principio dice, no digas. Aquellos que carecen de fe siempre ponen excusas. Moisés sabía que los israelitas incrédulos dirían que la palabra de Dios, es decir, la ley, era incomprensible e imposible de cumplir. O sea, que decían que no lo podían cumplir, que no lo podían hacer. Y eso demostraba una falta de fe en Dios. Deuteronomio 30:11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Está diciendo a los incrédulos israelitas que las instrucciones que le acababa de explicar en los 30 capítulos de Deuteronomio no eran algo fuera del alcance humano. Moisés dijo a los judíos que no consideraran la ley fuera de su alcance,
como distante arriba en el cielo o más allá del mar. Deuteronomio 30, 12 al 13 dice: no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Y ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. O sea que Moisés les dijo que la comprensión no estaba en los cielos para que dijeran que no lo podían entender, que no era un conocimiento demasiado lejos de ellos para no comprenderlo y que no pensaran que estaba fuera de su alcance como si estuviera en el cielo o al otro lado del mar. Estaba demostrando que los israelitas no creían porque estaban poniendo pretextos como estos. No eran más que pretextos. Moisés dijo a los judíos que la ley de Dios estaba cerca de ellos, alcanzable, en la boca, es decir, expresable, y en sus corazones, conocible. Deuteronomio 30, 14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. No tenían excusa por no creer lo que Moisés les dijo. Les dijo que no está en el cielo, que no está al otro lado del mar la palabra de Dios que les había dado, sino que estaba cerca de ellos, tan cerca como en sus bocas, y lo podían repetir. También estaba en sus corazones memorizada, ¿no? Romanos 10, 6 al 7, ya que Moisés dijo a Israel que no cuestionaran o dudaran de Dios, Pablo le citó para demostrar que la justicia que viene por la fe no es incomprensible tampoco. Esta cita toca el meollo del asunto de la carencia, es decir, de la falta de fe de Israel, en dos áreas críticas. Vamos a volverlos a leer. Estos versículos dice así, Romanos 10, 6 al 7. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. La justicia que viene por la fe no niega la deidad de Cristo y la resurrección de él. La justicia que viene por la fe no niega la identidad de Cristo ni tampoco niega la resurrección. Romanos 10:6, los judíos dudaban de la deidad de Cristo, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo. En primera de Juan 4:2-3 dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no le confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los judíos no creyeron que Jesucristo es el Señor Yahvé, Dios, quien vino desde arriba. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Debido a su carencia, es decir, a la falta de fe, ellos no dicen con su boca que Jesús es el Señor. En 1 Corintios 12:3 podemos leer: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Era imposible convencer a un judío de verbalizar que Jesús era el Señor Cristo, a menos que en verdad lo creyera. Juan 9:22 dice, habla del temor de aquellos padres del ciego
de nacimiento que Jesús le había sanado, dice así: dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea que confesar que Jesús era el Señor demostraba que habían creído en él y no formaba parte de su salvación la confesión, sino que era un resultado de lo que había sucedido. O sea, no era la confesión lo que le daba la salvación, sino que confesaban porque habían creído previamente, ¿no? Romanos 10:7 dice: no digas quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. La justicia que viene por la fe depende de la resurrección de Cristo. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lamentablemente, los judíos no solo no creyeron en la resurrección de Jesús, sino que la negaron totalmente. Los judíos tanto no creyeron como desmintieron verbalmente la resurrección. En Hechos 4:1-2, Pedro y Juan fueron reprendidos por los sacerdotes fariseos porque estaban anunciando la resurrección. Dice así, Hechos 4:1-2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, reprendiéndolos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Todos los que rechazaron la resurrección no obtendrían la justicia que está basada en la fe. Deuteronomio 30:13 dice: ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? No creían que había resucitado. Esa era la cuestión. El hecho de que no iban a clamar al Señor Jesucristo para la salvación mostró que no creían en Él. En resumen, los hijos de Israel no creyeron dos aspectos importantes del Evangelio. Uno, rechazaron la naturaleza divina de la persona de Cristo. En Primera de Juan 4:2 dice, 4:2 y 3, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El judío decía que no había venido en carne, que Dios no había llegado en la persona de Cristo en forma humana, y por eso estaban creyendo a la mentira. Y en Segunda de Juan, versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Los judíos no creían que Cristo, el Mesías, Dios, el hombre, había llegado en carne. Y había muchos todavía, hoy día, hay muchos que piensan lo mismo todavía. Están esperando que venga el Mesías. Y dos, también no creyeron la resurrección de Cristo. En Mateo 28:15 podemos leer que la guardia del sepulcro, que fue sobornada por los sacerdotes para que dijeran que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos. Dice así, Mateo 28:15, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hoy día, debido a esa mentira, la inmensa mayoría de los judíos no son salvos. Están esperando todavía el Mesías prometido en las Escrituras.
Tenga en cuenta que Pablo no mencionó la crucifixión. Ningún judío dudó la crucifixión porque de hecho la habían ordenado ellos. Crucifícale, crucifícale, le dijeron a Pilato gritándole, ¿no? Por otra parte, los judíos tuvieron problemas con Jesús, el Nazareno, siendo el Cristo el Señor, con su resurrección. O sea, ellos no creían que era el Cristo el Señor y obviamente tampoco su resurrección corporal. Estos dos asuntos esenciales mantuvieron al pueblo judío de creer en Jesús para la salvación. Estos dos asuntos son todavía una gran piedra de tropiezo para el pueblo judío. Señor, en este pasaje es Kurios, que es la palabra que se usa en la Septuaginta para traducir el nombre de Yahvé, de Dios. Para llamar a Cristo Señor, Kurios, era sinónimo de ser llamado Yahvé, algo que solo un israelita creyente lo haría, solo un creyente israelita. En Romanos 10:8, a continuación, Pablo citó Deuteronomio 30:14 y lo aplicó a la justicia que viene por la fe. El mensaje del Evangelio estaba cerca de los judíos, a su alcance. Por lo tanto, ellos no tenían excusa para no creer. Romanos 10:8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La salvación estaba cerca de ellos, al alcance de su mano. Cristo crucificado y resucitado. La respuesta estaba en sus bocas. Podrían haber expresado fácilmente el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Como casi cualquier católico, podrían haber dicho que Cristo es el Salvador, murió por nuestros pecados, resucitó. Podían expresarlo, pero no lo creyeron. No creyeron únicamente en Él. La respuesta estaba aún en sus corazones. Tenían el mensaje del Evangelio grabado en sus memorias a través de su estudio de la Escritura del Antiguo Testamento. Además, lo más importante, que habían oído la verdad mediante el testimonio de Cristo mismo. Cristo no murió en un pueblecito, en la oscuridad de la noche, murió en público, a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo vio lo que sucedió. Pablo dijo que ellos no tenían excusa para no creer en Jesucristo, ya que fácilmente podrían haber conocido que Él es el Señor y que murió por ellos y resucitó al tercer día. No era ciencia ficción, era algo sencillo de entender. En estos versículos que acabamos de ver, 6, 7 y 8 del capítulo 10 de Romanos, el apóstol Pablo usa el pasaje de Deuteronomio para hablar de Cristo. Les dijo que Cristo ya había llegado, no estaba en el cielo para que estuvieran pidiendo que Dios mandase al Salvador. No estaba en el abismo al otro lado del mar entre los muertos, porque ya resucitó. Incluso Cristo estaba cerca de ellos, estaba en sus bocas, porque lo podían expresar. Y también lo sabían de memoria. Los judíos en el tiempo de Moisés eran incrédulos cuando recibieron la palabra. No era que no la entendieran, era que no la creían. Igual que hoy en día hay muchos que han escuchado de Cristo, saben que Cristo murió por los pecados del mundo y también saben que resucitó al tercer día, pero no lo creen. Lo saben, pero no lo creen, porque no dependen de eso solamente, dependen de su iglesia, dependen del Papa, de la comunión, de la misa, están creyendo en muchas cosas, a pesar de que pueden expresar el Evangelio, pero no están dependiendo de la única
únicamente y exclusivamente de aquel que murió por sus pecados y resucitó. Hoy día también las iglesias evangélicas están llenas de personas así. No pueden, o sea, que pueden expresar el evangelio, pero no lo creen porque lo han mezclado con lo que ellos hicieron. Descansan en una oración que dijeron, o que le hicieron decir, en una confesión de pecados, en un sinfín de obras descansan. Y no están confiando en la obra completa de la persona de Jesús. Aunque está cerca de sus bocas y el entendimiento está en sus corazones, no dependen de él exclusivamente, igual que los israelitas, ¿no? El problema que tenían los judíos es exactamente el mismo problema que tienen hoy día muchas personas. Y los judíos negaban las dos cosas. No negaban la muerte de Cristo, porque públicamente fue crucificado. Negaban que Dios fue crucificado por ellos y que resucitó al tercer día. Eso sí que lo negaban, ¿no? Cuando Cristo dijo, yo y el Padre somos uno, lo quisieron matar apedreado, porque estaba declarando su deidad, cosa que ellos no creían. Para ser salvos los israelitas tenían que haber creído la verdadera identidad de Cristo. Tenían que creer que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Y de haberlo hecho, fácilmente hubieran creído en su resurrección. En Romanos 10:9 dice así, si confesares y creyeres, serás salvo. Dice así Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenga en cuenta 3 hechos importantes. 1. Pablo estaba construyendo una comparación entre la boca y el corazón basado en 3 versículos anteriores en los que se menciona la cercanía de la respuesta. 2. La boca es para hablar. La boca no es parte del cuerpo que cree, sino más bien es la parte que confiesa lo que ya se cree. La fe no está en mi boca. Mi boca expresa la fe que he tenido. Y esto es importante entenderlo para no llevarnos a errores interpretativos. El corazón es para razonar y creer. El corazón no es parte que confiesa, sino que es el lugar en el cual la fe ocurre. Hay un movimiento que proclama la palabra de fe, que dice que puedes conseguir lo que declares. Creen que la fe está en la boca, en el hablar, y es un misticismo queriendo crear mi propia existencia y mi propio mundo solo declarándolo. Y eso es lo opuesto de lo que la Biblia dice. Nosotros no debemos caer en la trampa de ser místicos, de esa enseñanza mística, porque engañan, dicen lo que ellos llaman la palabra de fe. No por lo que declaremos nosotros vamos a construir un mundo, ¿no? Romanos 10:9 dice al principio, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Literalmente, Jesús Señor. No dice como algunas traducciones y como algunos maestros de la Biblia dicen, si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor, queriendo decir que lo haces Señor de tu vida por confesión, como el Evangelio del Señorío de Cristo. Dicen que tienes que hacer a Jesús el Señor de tu vida y usan este versículo para validar sus palabras. Pero este versículo no está diciendo eso. Hay una gran diferencia entre hacer y creer. Hacer es algo que el ser humano hace y es un verbo completamente diferente. Hacer o creer. Dios fue cuidadoso en escoger las palabras para la salvación, y la condición que ha dado al ser humano no es una condición de obrar, sino de creer, de tener fe.
Es decir, de depositar nuestra confianza en lo que Él hizo para salvarnos. Hay una gran diferencia entre hacer y creer. Por ejemplo, yo a mi esposa no le digo, créeme una sopa de pollo. Le digo, hazme una sopa de pollo. Hay mucha diferencia entre los dos verbos y lo podemos entender claramente. Dios decidió usar la palabra creer, es decir, fe, como la respuesta humana hacia lo que Él ha hecho. La fe bíblica no es una obra. Vemos en Romanos 4:5 que lo aclara muy bien. En Romanos 4:5 dice así: mas al que no obra, sino cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, más al que no obra, ¿no? Dice, más al que no obra, sino cree. La fe no es una obra, pero hacer es una obra. Hacerle Señor de su vida sería una obra, ¿no? El Evangelio no es una obra, es Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado al tercer día. Y nosotros debemos creerlo para ser salvos. Esta frase toca el meollo del problema de cada judío incrédulo. ¿Era Jesús deidad, es decir, el Señor, o no lo era? Su respuesta determinaría si confiaban o confiarían en Él como el Mesías o no. Jesús es el Señor del Antiguo Testamento. Ningún israelita confesaría que Jesús era el Señor a menos que estuviera 100% convencido de esa verdad. Nuevamente vemos la cita de Juan 9:22, donde los padres del ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús, que tenían miedo de decir que Jesús era el Señor porque los judíos habían acordado expulsar de la sinagoga al que confesara eso. Y ellos no querían perder los privilegios de pertenecer a la sinagoga. Por eso, el apóstol Pablo les dijo que debían confesar con su boca para saber si habían creído que Jesucristo era Dios, el Yahvé del Antiguo Testamento, traducido también como el Señor. Romanos 10:9, al principio, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Este fue el segundo gran problema para el judío incrédulo, si Jesús había resucitado de entre los muertos o no. Su respuesta demostraba o no demostraba si personalmente creía. Es importante recordar estos dos aspectos críticos basados del Evangelio que fueron piedras de tropiezo para Israel. Si creían en uno, el otro sería inmediatamente creíble. La resurrección era un problema para ellos. Un judío que no creía que Jesús había resucitado nunca creería en él como el Señor Dios. La deidad de Cristo era un problema para ellos. A la inversa, un judío que no creía que Jesús era el Señor Dios nunca creería que Él había resucitado de entre los muertos. Romanos 10:9 a continuación dice, serás salvo. Para los judíos del primer siglo, la salvación dependía de dos asuntos críticos, la deidad y la resurrección de Cristo. ¿Era Él verdaderamente el Señor y de hecho había resucitado? ¿Qué significa el confesar algo? El confesar, en el griego homologeo, significa estar de acuerdo, declarar, admitir, testificar, profesar. Significa estar de acuerdo, concurrir con los hechos. Podemos ver la confesión para el creyente en 1 Juan 1:9, que dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabemos que el apóstol Juan estaba escribiendo a creyentes, porque el versículo 3 de este capítulo 1 habla de comunión, no de relación. Dice así el versículo 3,
de Primera de Juan 1. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De manera que los creyentes tenemos que confesar nuestros pecados a Dios para volver a tener relación con Él, para restaurar la relación que rompimos cuando pecamos. Debemos confesar los pecados a Dios con detalle, reconociendo que eso es lo que hemos hecho. Reconociendo que eso que hemos hecho no le agrada a Él. La mayoría de nosotros lo que hacemos es pedirle perdón y eso no es lo que dice la Biblia. No tenemos que pedirle perdón a Dios cuando cometemos pecados, ¿no? Homologeo significa estar de acuerdo con Dios. La verdadera confesión es decir, por ejemplo, cuando yo miré tal cosa, era pecado. No debería haberlo hecho. Esa es la confesión. No tenemos que pedirle a Dios perdón, tenemos que confesar nuestros pecados y Él nos los perdona y además, como dice el versículo, nos limpia de toda maldad. O sea que además nos perdonará aquellos pecados que hacemos y que no sabemos que son pecado. Si Él ha prometido perdonar al que confiesa, ¿para qué pedirle perdón? Es como una burla. Nuestra confesión debe ser honesta. Debemos decir exactamente lo que ocurrió y también debemos estar de acuerdo con Dios, que era incorrecto y que era pecado. Una persona confiesa lo que cree. La fe siempre precede a la confesión verbal. Si una persona no cree en algo, él lo niega con sus palabras, es decir, con su boca. Lucas 12, del 8 al 9, el confesar es lo opuesto de negar. Leámoslo, Lucas 12 al 9, 12 del 8 al 9, dice así: Os digo que todo aquel que confesare delante de los hombres, también el Hijo, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. O sea que la confesión es lo opuesto de negar algo. Tanto la confesión como la negación se dice con la boca. Juan 9:22, si la confesión, en el griego homologeo, que Jesús es el Cristo, daba lugar a excomunión del templo, imagina lo que el confesar que Jesús es el Señor o Dios habría traído. Leamos otra vez en 9:22, Juan 9:22 dice: Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, que serían expulsados de la sinagoga si confesaban que Jesús era el Señor, el Yahvé del Antiguo Testamento. Examina este pasaje. Pero los fariseos afirman, homologeo, estas cosas. Hechos 23:8 dice: Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, la palabra afirman es sinónimo de confiesan, también es homologeo. Ellos confesaban que había resurrección contra lo que decían los saduceos que creían que no creían en la resurrección, ¿no? El confesar que Jesús es el Señor no significa hacer a Jesús el Señor de su vida. Confesar son dos, hacer y confesar son dos asuntos diferentes. Pablo pudo haber expresado la gramática griega de otro modo, si hubiera querido declarar la necesidad de hacer a Cristo Señor, pero no lo hizo, porque el señorío no es parte de nuestra salvación de la pena del pecado. El confesar que Jesús es el Señor
no significa el hacer un tipo de confesión pública verbal, caminando un pasillo, o la así llamada profesión pública de fe. El enseñar esto agrega obras a la salvación. Esto agrega nuestra obra de confesión pública o a la obra de Cristo de la salvación. Y la salvación, como dice Efesios 2, 8, 9, no es por obras para que nadie se gloríe. La confesión verbal de Jesús como Señor viene después. Tú entiendes su deidad. Bueno, tú entiendes su deidad. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús declaró en Juan 8:24 que él era el yo soy, y eso no les gustó. El significado del título Jesús es el Señor, es el yo soy, el Yahvé o el Jehová del Antiguo Testamento. Ese es el significado. Cuando confesamos que Jesús es el Señor, estamos confesando que Jesús es el yo soy, lo mismo que decir que Jesús es Jehová. ¿Y tú crees que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos? Hechos 2, 34 al 37 dice así: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? A los judíos en ese momento tenían que decidir entre creer que era el Señor de la gloria o cualquier otra persona, y creyeron que era el Señor de la gloria. Entendieron que habían crucificado al yo soy. Y aquí en Hechos capítulo 10 del versículo 34 al 43 dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Aquí tenemos la deidad de Cristo, ¿no? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí el apóstol Pablo predicó a Cristo como Señor crucificado y resucitado, y que todos los que creen en ese nombre tienen salvación. Romanos 10:10. Vamos a examinar la secuencia del creer y confesar. Dice así Romanos 10:10: porque con el corazón se cree para justicia
pero con la boca se confiesa para salvación. Primero, con el corazón uno cree para alcanzar la salvación o la justicia. En el corazón es donde está la fe y en la boca es donde está la confesión. Únicamente después de haber creído en tu corazón puedes hacer una confesión con tu boca, concerniente a lo que has creído. Dios no necesita oír nada para saber si hemos creído o no. Es el hombre el que necesita que nosotros hablemos para que se entere de lo que hemos creído. Dios lo sabe todo, ya lo saben. No puedes confesar con tu boca algo que primero no hayas creído en tu corazón. Romanos 10:11, nadie puede creer en Cristo jamás, nadie que cree en Cristo jamás será humillado o decepcionado. Dice así el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La palabra griega para avergonzado, kataiuschuno, significa poner a vergüenza, deshonrar o hacer sonrojar, y lleva la idea de ser desconcertado o deshonrado. El que cree no será decepcionado. Por lo tanto, ningún creyente tiene razón alguna para temer o preocuparse de que algún día podría ser rechazado o avergonzado por el Señor. Dios ama a cada creyente con el mismo amor perfecto que Él tiene para Cristo, sin importar sus fracasos o éxitos espirituales. Nuestra relación con Dios no es como la de cualquier amigo temporal. Él es una amistad verdadera, fiel y eterna. Pablo citó Isaías 28:16, inmediatamente después de afirmar que la justicia, es decir, la justificación, viene en el momento de la sola fe en Cristo solamente. Dice así Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Pablo ya había citado este versículo en Romanos 9:33 para mostrar que el objeto de la fe de Israel tenía que ser Cristo. Citando a Isaías 28:16 por segunda vez, Pablo se enfocó en la persona que ejerce la fe. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo tomó la libertad apostólica para cambiar la cita de el que creyere a todo aquel que en él creyere. Que en esencia es lo que este versículo 11 de Romanos está comunicando. Pablo amplificó lo que decía el Antiguo Testamento con autoridad y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado porque nosotros no podemos tomarnos la libertad de cambiar o amplificar el significado de un texto bíblico porque no somos inspirados por el Espíritu Santo como lo era él, ¿no? El punto es que todo el que creyere en Cristo, confiando en su muerte por los pecados y la resurrección, no será decepcionado ni insatisfecho. Esta es la seguridad eterna. El que cree en Cristo jamás llegará a pasar vergüenza. Nunca irá al infierno porque falló. Si ha creído previamente en Cristo, aunque falle, no irá al infierno. Esta clase de vergüenza no la tendremos los creyentes. Si hemos creído en Cristo, podemos tener la plena confianza que vamos a ser aceptados en aquel día. Romanos 10:12. El Evangelio es un llamado universal para todos en el mundo entero. Dice así Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues
el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Dios es Dios. Él es Señor de toda la creación, incluyendo toda raza y toda nación de la humanidad. Las personas son personas. Dios no hace distinción entre judíos y griegos, o sea, entre gentiles. Cuando se trata de aquellos quienes creen en Él, no hace diferencia. Dios es Dios. Él es el Señor de toda la creación, incluyendo toda la rama de la humanidad. Dios abunda en riquezas para con todos los que le invocan. El invocar al Señor da evidencia verbal que has creído en tu corazón que Él te puede salvar, es decir, ayudar o rescatar. Obviamente, si tú no confías en alguien, no le llamarías. El llamar, es decir, el invocar, no es lo mismo que creer. El llamar, invocar, revela en voz audible lo que ya has creído interiormente. Si tenemos un grave problema, no vamos a invocar a Buda, ni a Alá, ni a Krishna. Vamos a clamar a Cristo, porque nuestra confianza está en Él. ¿Qué tan claro que hizo Pablo esta maravillosa verdad? Tú llamas, es decir, invocas, y Dios salva. Está bien claro, ¿no? Recuerda que tú llamas a Dios con la boca solo si crees en Dios con tu corazón. Romanos 10:13. Hemos tomado nota de que bajo la inspiración de Dios, el Espíritu Santo, en Romanos 10:11, Pablo cambió Isaías 28:16 de él a todo aquel. Vamos a analizar esta cuestión leyendo primero Isaías 28:16 nuevamente. Dice así: por tanto, Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El que creyere lo cambia en el versículo 11 de Romanos 10 a todo aquel. Veamos Romanos 10:11, dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea que el apóstol Pablo lo amplifica para incluir a cualquiera que en él crea. El conocimiento profundo de Pablo del Antiguo Testamento, su entrenamiento por Jesucristo mismo, según Gálatas 1:2, y la inspiración de Dios en el Espíritu Santo le permitió discernir el significado más amplio de Dios en Isaías 28:16. Que en Romanos 10:11 al 12, Pablo escribió que cualquiera podía ser salvo. Hizo énfasis en esta verdad en Romanos 10:13, de nuevo citando el Antiguo Testamento, y esta vez la cita que dio fue la de Joel 2:32, que dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea que esto demuestra que el hecho de ofrecer la salvación a todo el mundo es algo bíblico y verificable por los profetas del Antiguo Testamento, que Dios ofrece salvación a todos en el mundo sin excepción. Cristo murió por todos. No puede ser más claro. Uno invoca y él salva. Le invocamos porque creemos que nos puede salvar. No le invocaríamos si no creyésemos que nos puede salvar.